¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, la idea, antes de comenzar con la segunda parte de lo que es esta serie de estudios de doctrina de la teología, es hacer un pequeño repaso de lo que vimos el lunes pasado, primeramente para refrescar conocimientos, también para sacarnos algunas dudas, si han quedado dudas, porque a veces uno recibe, se lo queda, y después cuando llega a la casa comienza a pensar, me quedó esto, ¿de qué se tratará? Y bueno, la idea es un poco eso, poder tomarnos unos cuantos minutos para hacer este resumen. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué estamos hablando? Estamos haciendo, dentro de lo que es teología sistemática, habíamos arrancado ya primeramente con las enseñanzas que tuvo a cargo Eduardo, que era la doctrina de bibliología. Y ahora, a partir del lunes pasado, comenzamos con otra parte de las doctrinas, que es la doctrina de la teología. ¿Se acuerdan? Para comenzar con la doctrina de la teología, primeramente hicimos un pequeño resumen, una pequeña introducción, definiendo algunos conceptos que eran importantes, como por ejemplo de que Dios es un ser infinito y que nosotros somos seres, por lo cual muchas veces, en la mayoría de las veces mejor dicho, nos resulta totalmente imposible llegar a un conocimiento total y pleno de lo que es Dios, simplemente por una cuestión de limitaciones humanas que tenemos. Decíamos que ni siquiera la persona que dedique las 24 horas del día al estudio de Dios durante toda su vida podrá llegar al finalizar sus días a decir que tiene un conocimiento pleno de Dios. Pero más allá de esto, no nos tenía que desanimar, porque la intención de Dios es relacionarse con nosotros y lo hace justamente a través de mostrarse, de revelarse, y esa era una de las palabras claves, a nosotros, mostrándonos quién es Él, cómo es su persona. Ese es el objetivo que tenemos que tener cada uno, de poder llegar a conocer a ese Dios que nosotros adoramos, a ese Dios que seguimos y a ese Dios que amamos. Porque si no, ¿cómo podemos llegar a agradarle si no le conocemos? Poníamos un ejemplo, no sé si se acuerdan, de esa pareja de novios, que el novio estaba sentado a la par de la novia, y en un momento de romanticismo le dice: querida, me encantan los ojos celestes que tenés. Y ella le dice: para un poco, pero no sé con quién estás hablando, pues yo tengo ojos colores marrón. Entonces, en esta relación de amor que nos une con Dios, es muy importante conocer profundamente, siempre teniendo en claro de todas nuestras limitaciones y que Dios se va a revelar a nosotros hasta donde Él quiera, porque es un Dios soberano, pero que es muy importante conocerle. En todo lo que Él se presente a nosotros, aprovecharlo e introducirnos en el conocimiento de Dios. Después de hacer esa introducción, comenzamos a hablar de lo que es teología. Teología, decíamos que era una palabra compuesta, dos partes: teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces, resumíamos que la palabra teología significaba justamente el estudio de Dios. Siempre partiendo, como les decía, de ese principio de que somos seres finitos, tratando de conocer y esforzándonos en conocer a un Dios infinito. Que eso tampoco nos tenía que desalentar en decir, no, bueno, si es un Dios tan grande, tan profundo y nuestra mente es tan chiquita, tan finita, entonces ¿para qué voy a perder el tiempo intentando conocerlo? No, por el contrario. La teología nos ayuda a poder entrar en el conocimiento de Dios. Y es un proceso que dura toda la vida. No es un proceso que se termina con un título, no es un proceso que se termina con un periodo de tiempo determinado o con un certificado que te puedan llegar a dar en una academia de que has estudiado teología, sino que nosotros podemos entender, cuando Dios se reveló a nuestras vidas, que es un proceso de vida, el conocerlo a Él. Entonces, cada uno de nosotros seguramente, a lo largo de nuestros años, ya ha adquirido ciertos conocimientos de Dios. Bueno, vamos a tratar de profundizar más
acerca de esos conocimientos de Dios y vamos a tratar de poner claridad a muchos conceptos que quizás por ahí no estaban claros. De eso se trata la teología. Después decíamos algunas características de la teología, siempre hablando así, más bien de una manera breve para no tampoco generar mucha... que ustedes reciban tantas cosas, no es esa la idea, sino que tengamos los conceptos más importantes. Decíamos que la teología es bíblica, que si bien no encontramos la palabra teología en la Biblia, pero que todo lo que habla está sustentado en la palabra de Dios, y por lo cual para que una teología que sea presentada a cada uno de ustedes sea considerada teología, tiene que ser fundamental que sea respaldada por la palabra de Dios. Si alguien se presentaba a sus vidas y le quería enseñar algo diciendo que era teología, pero que no tenía un respaldo en las Escrituras, estábamos ante una posible adulteración de la teología o ante una filosofía humana, como dice Pablo. También decíamos que la teología es trascendente, que era algo que trascendía muchas veces nuestros pensamientos, muchas veces nuestra lógica humana, que hay muchas partes en las que Dios revela y hay otras cosas que Él no las revela, porque sencillamente Él es Dios y así lo tenemos que entender. Y que quizás muchas veces a nuestra mente nos cuesta entenderla y a veces se presentan también como si fuesen contradictorias, pero no es así. Dios nos presenta a través de la teología un Dios que trasciende nuestras capacidades humanas. También hablábamos de que es una teología, que la teología es limitada, que no siempre vamos a encontrar las respuestas a todas las cosas. Hay personas que dicen, bueno, vamos a encontrar las respuestas a todo. Yo me acuerdo, claro, un ejemplo, yo era chico, era adolescente y recién habíamos comenzado a congregar en una iglesia y había un hermano que era un poco el mentor, el que había llevado a la familia al conocimiento, el que había presentado, porque en realidad es Cristo el que nos llevó, pero yo me acuerdo que lo escuchaba mucho con atención y él en una de esas charlas que tenía en casa y quizás por tratar de llamar más la atención de los que los rodeaban, dice, no, en la palabra de Dios, en la Biblia, está todo, dice. Inclusive está cómo se arma un auto. Y bueno, y a mí, ¿viste? Imagínate, con esa edad yo me quedé con ese y digo, hasta cómo se arma un auto está. Pero hay cosas que Dios revela. Hay cosas que vamos a encontrar respuestas claras. Y hay otras cosas en las cuales Dios prefiere no revelarse. No porque sea un Dios egoísta, simplemente y sencillamente porque, bueno, cree que no es conveniente todavía mostrarlo a cada uno de nosotros. Por lo cual decimos que la teología también es limitada. Decíamos también que la teología brinda el verdadero conocimiento de Dios. Profundizar en el estudio de Dios nos lleva justamente al objetivo de esta serie de estudios, que es conocer al Dios que adoramos, como decía Raúl recién, al Dios que servimos, al Dios que amamos, al Dios que seguimos. La teología te lleva justamente eso, a profundizar en el conocimiento de Dios. También la teología hace que dentro de nosotros se despierte una adoración ferviente. ¿Qué quería decir esto? Que cuando más conocemos a esa persona que amamos, más tenemos dentro de nosotros el deseo de expresarnos en amor hacia esa persona. Recordamos que adoración es justamente eso, es una expresión de amor. Que adoración no es cantar todo el día, poner la radio en las distintas sintonías y ponerse a cantar solamente y hacerlo de una manera repetitiva sin entender lo que estamos diciendo. Adoración es una expresión de amor a nuestro Dios. El conocimiento de Dios genera en cada uno de nosotros justamente eso, que haya una adoración ferviente, que nazca dentro de nosotros esa necesidad de adorarlo a Él por lo que es, por lo que hizo, por lo que va a hacer, por todo. Cuando más conocemos a una persona, cuando más conocemos a la persona de Dios, más le amamos y más deseamos expresarnos en amor hacia Él. Y también decíamos que todo esto nos llevaba a que dentro de nosotros se forje una santidad, porque conocíamos un Dios santo, entonces dentro de nosotros se generaba esa necesidad de presentarnos de manera santa delante de un Dios santo. Todo eso hemos hablado la semana pasada. A partir de ahora
vamos a comenzar a hablar ya de quién es Dios. Vamos a comenzar a conocer ese Dios. Hoy vamos a tratar lo que es la doctrina de la Trinidad. La semana que viene vamos a comenzar a hablar sobre los atributos de Dios. Y más adelante vamos a hablar sobre los nombres de Dios. Entonces, para arrancar, en esta noche, le invito a que todos saquen su manual de trabajo para estas clases. Y vamos a ver en qué parte está cómo se arma un auto. Vamos a leer primero Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y vamos a leer un relato de lo que sucedió con Pablo cuando estuvo en Atenas. Es justamente este relato y en particular el versículo 23 el que sustenta mucho de la doctrina que estamos hablando ahora. Acá Pablo se encuentra con una necesidad que tenía la gente que habitaba en Atenas y eso encendió en la vida de los teólogos, de los estudiosos y los filósofos contestar algunas preguntas que son las que estamos contestando a través de esta serie de estudios. Versículo 16 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, haciendo referencia a que estaba esperando por Silas y Timoteo, porque si ustedes leen anteriormente, Pablo un poco había salido como escapándose de la ciudad de Berea, porque al exponer la palabra a muchos no le había gustado y salieron ahí pidiendo ya su cabeza y bueno, tuvo que salir escapándose a Atenas y llegó ahí. Y dice que mientras Pablo estaba esperando en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así Pablo no se quedaba quieto. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estas eran dos de las corrientes filosóficas y éticas más importantes que había en ese momento en esa ciudad. Dice que algunos de estos filósofos discutían con él, con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Había una necesidad de una respuesta hacia una inquietud que ellos tenían dentro suyos. Y el versículo 21 lo aclara, dice: porque todos los atenienses, todos los que vivían en Atenas y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era su deseo, estar pendiente de a ver quién tenía la primicia en hablar algo nuevo o en escuchar algo nuevo. Eso era lo que los movía. Entonces, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahí comienza Pablo a describir de quién era el Dios, mejor dicho, que él estaba predicando y que para toda la gente que vivía en Atenas parecía algo nuevo, algo novedoso. Y comienza a describir, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándole ante todos al haberlo levantado de los muertos, haciendo referencia a Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y otros más con ellos. Muy bien, ¿qué es lo que vemos en este relato? Para arrancar, vemos un Pablo que se presenta y comienza a exponer el Evangelio de Cristo ardientemente, como Pablo nos tiene acostumbrado. Comienza a exponer ante un auditorio de notables. No eran cualquiera los que se juntaban ahí. La palabra hace referencia a que eran principales personas que eran parte de las principales corrientes filosóficas del mundo antiguo. Recuerden ustedes que en Atenas se formaba todo lo que era la parte filosófica que alimentaba ese mundo. Ahí es donde se juntaban todas las personas para filosofar, para conocer, para aprender. Eran personas que realmente estaban capacitadas. Y Dios los lleva a Pablo a ese lugar para exponer justamente su mensaje. Bueno, y Pablo comienza a hacer referencia tomándose de eso que había observado, que es lo que habla el versículo 23, que había encontrado un santuario en el cual ellos también se juntaban a adorar, pero que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Y ahí Pablo se agarra de eso y comienza a hacer la presentación justamente de ese Dios que ellos decían que no conocían. Y comienza a hacer referencia de sus características, de sus virtudes. Resumidamente, pero a la vez profundamente, comienza a exponer quién era Dios. Y termina cerrando su mensaje presentando justamente la obra de salvación a través de la vida de Jesucristo. Y Pablo lo hace de esa manera. Termina diciendo que algunos creyeron, otros se burlaron, pero cumplió con lo que Dios le había mandado hacer. Pero en sí, el versículo que nosotros tomamos en esta noche para comenzar con todo esto es el versículo 23. Al Dios no conocido. Nuestro objetivo a partir del conocimiento del estudio de la teología es justamente llegar a tener un conocimiento de Dios. Hay una frase que la dijo Calvino que quiero compartir con ustedes. Dice así: casi toda la sabiduría que poseemos, casi toda la sabiduría que ustedes pueden poseer, es decir, la sabiduría que es verdadera y confiable, puede reducirse a dos cosas: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Es decir, que la sabiduría que ustedes pueden alcanzar en su vida, la verdadera sabiduría, justamente tiene que resumirse en eso, en el poder decir que han llegado a conocer a Dios y conocerse a ustedes mismos. Esto lo dijo Calvino. Ahora bien, para comenzar, ¿qué opinan ustedes? ¿Saber o conocer? Saber y conocer, estas dos palabras son parecidas, son sinónimos, pero para nuestro estudio ¿significa lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden definir como saber? ¿Cómo?
Vos sabés de su existencia. Muy bien, ¿qué más? Un ejemplo, sé que Raúl Bolívar, Ajá, pero no lo conozco, muy bien. no sé qué come, no sé qué hora duerme, no sé si se baña, si estudia. Nosotros tampoco lo sabemos, no te preocupes. ¿Será saber o será conocer? Muy bien, conocer a Dios es saber algo acerca de Él, pero el saber algo acerca de Dios no es conocerle. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros podemos decir que sabemos de Dios, pero como decía Carlos, no significa que nosotros le conocemos a Dios. No es lo mismo decir yo sé acerca de la existencia de Dios, como dice Raúl, a decir yo conozco sobre aquel que existe por los siglos de los siglos. Entonces, primeramente, tenemos que salir de esa conformidad de decir yo sé y comenzar a desafiarnos nosotros mismos en querer decir yo conozco. Yo sé es un primer paso. Yo conozco es introducirse en esta aventura de conocimiento de Dios, el conocerlo a Él. Eso es lo que nos tiene que apasionar, eso es lo que tiene que despertar dentro de nosotros la necesidad de venir y compartir en estos estudios, de abrir las palabras en nuestras casas y comenzar a estudiar, a escudriñar. Eso es lo que tiene que generar en nosotros justamente el conocimiento de Dios, no conformarnos. Muchas veces nos conformamos solamente con escuchar un mensaje, muchas veces nos conformamos solamente con escuchar un programa de televisión o escuchar un programa de radio, pero no profundizamos. Esa palabra la repito y la repito porque es muy importante. No profundizamos en el conocimiento de Dios, sabiendo, como ya les expliqué en la clase pasada, de que Dios se revela a nosotros, que Dios se revela a nosotros porque quiere tener una relación con nosotros. Como le decía también en la clase pasada, no porque Dios se sienta solo, no es ese el motivo, sino porque Él desea dentro suyo revelarse a su creación, al ser humano, a sus escogidos en particular. ¿Quería aportar algo? ¿Sí? Aporte. Importante sobre el tema del conocimiento en relación a lo que se está hablando, ya que cuando la Escritura habla de conocer, muchas veces nosotros hacemos mención del saber más que el conocer cuando hablamos del noxia. O sea, noxia es saber dentro del conocimiento, pero el conocimiento que Dios habla en la Escritura es el conocimiento de la relación, como lo dice ahí, de la intimidad. Cuando dice Adán conoció a Eva porque hubo una unidad. Exactamente. Ahora dice la palabra, y que según el Señor es un espíritu con él. Entonces eso tiene que ver con una intimidad, con una entrega completa a Dios. Es mucho más que saber. Es un resultado. Es un resultado. Es una consecuencia de una relación, como dice Eduardo. Por lo cual, para comenzar, tenemos que distinguir entre el saber y el conocer. Ambos conceptos están íntimamente relacionados, pero no son idénticos. Inclusive, si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que tanto saber es sinónimo de conocer y conocer es sinónimo de saber. Pero para este estudio en particular tenemos que encontrar la diferencia justamente como para lo que le decía hace un rato, para no conformarnos solamente con saber, sino desafiarnos a conocer. ¿Se entienden? ¿Les gustaría ponerse esa meta, desafiarse cada uno de ustedes a conocer realmente a Dios? Es un buen anhelo, es un buen deseo que tiene que estar en nuestros corazones. Por ejemplo, uno puede saber los nombres de Dios, porque lo puede haber estudiado, porque los puede haber escuchado, porque alguien se los puede haber dicho en algún momento de su vida, pero no conocer a Dios. Yo puedo, como decía Carlos, saber el nombre completo de Eduardo. Eduardo, no sé, ¿cómo es tu segundo nombre? Alejandro. Eduardo Alejandro Rizzo. Eduardo Alejandro Rizzo. Ya conozco, ya sé su nombre, pero no lo conozco porque no tengo una intimidad, no comparto con él, no vivo con él. Entonces, el conocimiento de Dios es justamente, como dice ahí, es el resultado de una relación. Una relación. ¿Qué es una relación? Es algo que cuesta, es algo que lleva tiempo, es algo que nos tiene que costar. Eso es una relación.
La relación habla de una actitud de parte de nosotros, habla de un ponerse en movimiento, no quedarse quieto. No, yo voy a esperar para que venga. ¿Vio que hay esas personas que son así? Que les cuesta relacionarse. Entonces dice, estás sentado en un lugar, qué sé yo, y viene una persona, y después tu mujer te pregunta, che, pero ¿te juntaste a hablar con fulanito de tal? ¿Con quién? Con el muchacho este que está ahí. No, porque él no se ha acercado a mí. Entonces, si él no se ha acercado a mí, yo no voy a dar ese paso para tratar de conocerlo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos limitamos de esa manera. Tenemos estructuras aquí dentro de nuestra cabeza que son cotidianas de nuestra vida y las llevamos también a nuestra vida espiritual. Y decimos, bueno, listo, voy a conocer hasta ahí nada más. El conocer lleva en sí una relación, y esa relación habla de una actitud, de ponerse en movimiento, de dar un primer paso, de relacionarnos justamente con Dios. Es el resultado de una relación entre el Creador, que es Dios, y la criatura, que somos cada uno de nosotros. Y justamente para alcanzar esto, es necesario querer saber todo lo que podamos de Dios a fin de conocerle mejor. Eso es lo que le decía la semana pasada. Es necesario querer saber todo, aún sabiendo que no lo vamos a conocer en su plenitud. Pero yo pienso cuando David decía, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellas. Y yo lo entiendo cuando profundizo justamente en esto, de decir, aunque sea estar un minuto contigo y conocerte ese minuto y poder contemplar tu hermosura y poder contemplar tu santidad y poder contemplar tu gloria, eso me llena de tal manera que antes de no estar ni siquiera un segundo contigo. Eso es lo que tiene que despertarse dentro de nosotros. Ese es el anhelo que los animo que ustedes tengan en cada uno de querer conocerle a Dios hasta donde Él se revele. ¿Amén? El conocimiento de Dios es dado con un propósito. Y este propósito es que a través de ese conocimiento tengamos comunión con Él. El conocimiento nos lleva también a tener una común unión con Dios. Tenemos una comunión. ¿Qué significa comunión? Justamente, una unión compartida, el estrechar lazos, el relacionarnos. Todo tiene que ver, todos son sinónimos. El conocimiento nos lleva a tener una comunión con Él. Conocer a Dios significa también tomar conciencia de nuestra profunda necesidad espiritual y de cómo Dios puede suplir dicha necesidad. No se olviden que nosotros somos seres espirituales, que tenemos que relacionarnos con un Dios que es espíritu. Entonces el conocerle nos lleva a presentarnos delante de Él con todas nuestras necesidades espirituales, porque Él es el que puede llegar a suplir esas necesidades. Él y nadie más. El conocimiento te lleva también justamente a eso. Conocer a Dios, como les decía, significa tomar conciencia de nuestra profunda necesidad espiritual y de cómo Dios puede suplir dicha necesidad, para luego confiar en Dios y reverenciarlo. Una persona que no conoce a Dios difícilmente puede decir que confía en Dios. Una persona que no conoce a alguien difícilmente puede decir que confía en esa persona. Eduardo viene y me pide prestado 1000 pesos. No, pero ¿cómo le voy a prestar 1000 pesos si no te conozco? No tengo confianza porque no te conozco. El conocimiento de Dios genera una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque conocemos justamente a ese Dios grande y maravilloso. Genera confianza. Mucha gente camina por las calles y aún dentro de las congregaciones diciendo que ya no confía en nadie, que no tiene su confianza puesta en nadie. Eso habla ni más ni menos de una falta de conocimiento de Dios. Y a la vez el conocimiento de Dios genera confianza y también nos ayuda a reverenciarlo, a reverenciar a Dios por lo que Él es. Entonces, como aprendimos en la clase anterior, conocemos a Dios porque está en su naturaleza revelarse.
Está en la naturaleza de Dios mostrarse a cada uno de nosotros y es por eso que nosotros le podemos conocer. Porque ninguno de los que está sentado acá, por más santo que se crea, si Dios no hubiese querido, hubiese podido llegar a conocerle a Él. ¿Se entiende? Sonó como trabalengua. Pero ninguno de los que estamos sentados acá pudiésemos decir que conocemos a Dios si Él no hubiese decidido revelarse a cada uno de nosotros. Si no fuera por la revelación, no tendríamos manera de conocer a Dios. Si Dios no se revela, no hubiese habido manera, por mayor esfuerzo que hubiésemos hecho, de conocerle a Él. Y no podemos adorar un Dios del que no sepamos nada, del que no tengamos descripción, ni siquiera un concepto. Muchas veces la idea correcta de Dios se encuentra sepultada bajo conceptos religiosos o culturales, que también hablábamos un poquito la semana pasada. Muchas veces creemos tener un concepto de Dios, pero en realidad lo único que tenemos son conceptos y tradiciones humanas o religiosas que lo único que han hecho es encubrir el concepto real de Dios. Porque alguien te ha dicho tal cosa, porque una persona te ha enseñado tal cosa, pero vos no te has tomado el trabajo de realmente saber si eso que te han dicho es verdad o mentira. Es increíble cómo uno, si recorre las congregaciones, puede entender que mucha de la gente que se sienta a escuchar o que se congrega, lo hace simplemente por hacerlo y sin tener realmente conocimiento de que lo que le están diciendo es verdad o mentira. Suena poco extraño, pero es así. Muchas personas se tragan un buzón de pseudo predicadores porque no se toman el trabajo de conocer en profundidad lo que está al alcance de todos, que es su palabra revelada. Muy bien, tenemos ideas de Dios que no tienen nada que ver con su revelación. Justamente, el tener estos conceptos religiosos o culturales nos llevan a tener ideas de Dios que no tienen nada que ver con Dios. ¿Cuántas veces han escuchado de que Dios era un hombre, un ancianito con barba blanca? Es más, como dijimos un montón de veces, el mismo Hollywood se encargó de enseñarnos eso, que Dios es un viejito con barba blanca, o que cuando estemos en su presencia lo único que vamos a hacer es tocar el arpa. Son cosas que no tienen fundamentos en la palabra de Dios. Eso habla de un desconocimiento de Dios. Mucho más allá cuando se presenta un Dios que es bueno nada más, que nunca se puede enojar, que no tiene ira. ¿Sí? Es el Dios romanista, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias, porque la presentación de un Dios que... Dios es amor, y lo vamos a ver en las próximas clases, uno de sus atributos. Pero también Dios es justo, y también lo vamos a ver en una de las próximas clases. Entonces el no tener ese equilibrio llega a confundir a las personas y decir, ah no, pero si Dios es amor, entonces si yo me mando tal macana, Él no va a hacer nada. O yo puedo caminar de cualquier manera porque total yo sé que Dios es amor y Dios me perdona. La falta de conocimiento de los atributos de Dios que genera confusión en muchas personas. Y la falta de la enseñanza de justamente esos conceptos hace que muchas personas lleguen a las congregaciones y estén sentados viviendo en un mundo que es subrealista, en un mundo que es de fantasía. Y no tienen un conocimiento pleno de quién es Dios. Hay otra filmina, diapositiva, porque ya no estamos con filmina, que dice que el pensamiento de Dios sobre sí mismo está disponible para nosotros. Lo que Dios piensa de Él mismo está disponible para cada uno de nosotros. Dios habla de sí mismo. Dios se describe a sí mismo. Dios nos dice cómo es Él. Pero es posible que no le escuchemos por estar sintonizados en otra frecuencia. Dios se muestra, se revela claramente, pero muchas veces estamos prestando atención para otro lado, o como dice el ejemplo, Dios está transmitiendo en AM y nosotros estamos sintonizando en FM. Entonces cuesta llegar a conocerlo. Muy bien, y después de todo esto, ¿cómo es Dios? Epa, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Qué se le viene a la cabeza?
Justo, muy bien. ¿Cómo más es Dios? Ustedes pueden hablar tranquilo porque esto ya no sale en la grabación, no se escucha lo que ustedes dicen. Así que si dicen algo que no corresponde, queda aquí entre nosotros. Pero quiero que se expresen, quiero que hablen. A ver, ¿cómo es Dios? Poderoso, muy bien. Justo, santo, ¿qué más? Misericordioso. Son varios de los atributos de Dios. La pregunta más importante que el ser humano puede hacer es justamente esta. ¿Cómo es Dios? Y aún más importante de tener la pregunta correcta es tener justamente ¿qué cosa? La respuesta correcta. Podemos tener una muy buena pregunta como esa, pero si nuestra respuesta es incorrecta, no sirve de nada. Entonces, muchachos, nos tenemos que preocupar por justamente cuando alguien se acerque y nos haga esa pregunta, demos la respuesta más certera posible. La obligación de cada uno de nosotros, la obligación más solemne que tiene la Iglesia es justamente la de purificar y elevar su concepto de Dios hasta que este concepto sea de veras digno de Él. ¿Se entiende esa frase? Nuestra obligación es justamente conceptuar a Dios lo más certero posible hasta que ese concepto limitado nuestro, aunque sea, se alcance un poco a lo que realmente es Dios. ¿Se entiende? Esa es nuestra obligación para poder presentar justamente a Dios como realmente Él y no divagar en falsas especulaciones. Uno de los mejores legados que podemos dejar nosotros a las generaciones venideras, a nuestros hijos, es justamente esforzarnos en aprender lo que la autorrevelación de Dios nos enseña y transmitir este conocimiento a las generaciones futuras. Ese es el desafío. Esforzarnos para aprender y profundizar en el conocimiento de Dios. No para atesorarlo solamente para nosotros y para tener una relación con ese Dios que adoramos, sino también para poder transmitirlos, principalmente a los que nos rodean. La mayoría de los que estamos aquí somos sacerdotes y eso ya lo hemos aprendido. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad delante de Dios presentarlo como Él es y a la vez también poder presentar a Dios como Él es a las personas que nos rodean. ¿Amén? Muy bien. Entonces, dentro de cómo es Dios, comenzamos ya a enfocarnos en la persona de Dios. Primeramente, vamos a leer el Salmo capítulo 2, desde el versículo 1 al 12. Si alguien está poniendo subtítulos o títulos, ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es la doctrina de la Trinidad. Salmo 2, desde el versículo 1 al 12. Esto ya un poco lo hemos presentado en Fotia. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en tres reuniones. Hablamos y profundizamos mucho sobre lo que es doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a hacer un resumen, pero sacando los conceptos más importantes, que es lo que nos interesa hoy conocer. Salmos capítulo 2, desde el versículo 1 al 12, dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará en su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este texto del Antiguo Pacto está haciendo referencia justamente a la persona de Cristo. Está hablando de Jehová, Dios Padre, que está hablando justamente de Cristo. Lo que vamos a comenzar a hablar ahora y a enseñar es justamente la doctrina de la Trinidad, el poder entender que Dios es uno en tres. Para esto, podemos decir que hablar de la Trinidad es justamente entrar en la esencia misma del misterio de Dios, es comenzar a introducirnos en el misterio de Dios. Esta doctrina es una realidad que pertenece a la misma naturaleza de Dios. ¿Se acuerdan que estamos aprendiendo de Dios? Entonces tenemos que comenzar a conocer sobre algo que es parte de la naturaleza de Dios y que tiene directa relación con nosotros como criaturas creadas y redimidas por Él. Esta doctrina tan claramente representada en la Biblia ha sido y es tema de controversias y discusiones teológicas. Hay que hacer un paréntesis acá. Yo ya lo expliqué a esto, pero sobre la doctrina de la Trinidad hay muchos que hoy todavía dicen que sí es bíblica y otros que dicen que no es bíblica. Hay mucha discusión y que no ha nacido en estos últimos años. O en este estudio no vamos a ver lo que es historia, pero en los estudios que hicimos en Fotia profundizamos en lo que es historia y nos dimos cuenta que estas discusiones vienen de años entre los que defienden una postura y los que defienden otra postura. Es algo que genera controversia. Pero el propósito de esta enseñanza es exponer justamente lo que la Biblia dice sobre la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando comenzamos a estudiar teología tenemos que respaldar todo con la palabra de Dios, si no, no tiene fundamento. El Dios que se nos revela en la Biblia se nos presenta como trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque a veces nos cueste comprender la profundidad de esta verdad, es nuestro deber como creyentes creer en ella. ¿Se acuerda cuando le decía que la teología es trascendental? ¿Qué significa que es trascendental? Que trasciende a nuestros pensamientos. Por eso dice que aun cuando a veces nos cueste comprender o visualizar la Trinidad porque somos seres limitados intentando conocer a un Dios infinito y limitado, aún así es nuestro deber como creyente creer en la doctrina de la Trinidad. La lógica humana no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona. Le cuesta a la lógica del ser humano entender a Dios. Cuando queremos aplicar lógica humana a Dios y su palabra, nunca llegaremos a una conclusión verdadera, porque la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede discernir a Dios. La mente humana, tu mente humana, sin la ayuda, sin la asistencia del Espíritu Santo, no va a poder discernir nunca a ese Dios tan grande y maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, no vemos nítido, lo vemos medio borroso. Mas entonces dice que veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto lo escribe Pablo, justamente haciendo referencia a que se daba cuenta de sus limitaciones como ser humano. Aún él siendo un erudito, aún él siendo una de las personas que habían tenido un mayor conocimiento de Dios, que se le había revelado el misterio de Dios que es la iglesia, pero aún así él llega a escribir esto, de que ahora lo ve oscuramente, como si fuese por un espejo, pero sabe que entonces más adelante lo va a poder ver cara a cara, pero sabe también que en un futuro él conocerá cómo fue conocido. La cuestión trinitaria
como le decía hace un rato, fue una de las cuestiones que más controversias, pero controversias reñidas, se generó en la historia de las doctrinas, en la historia de la Iglesia. Esto se debió a la importancia del asunto, era algo muy importante. Quizás para nosotros hoy sentarnos acá y decir de que Dios es un Dios trino resulte algo quizás difícil de entender, pero no algo que rechacemos. Por lo menos creo que ese es el sentir de la mayoría que está acá. Quizás, como le digo, muchos dicen, bueno, no lo entiendo, no lo visualizo, pero no lo niego, no digo que es algo que no es real. Pero en su momento esto era algo que generaba mucha controversia, esto era algo que generaba mucha discusión, porque había bandos opuestos que decían que sí y otros que decían que no. La discusión tenía que ver con el interés básico de todo creyente, que justamente es la salvación. Por lo cual, la pregunta fundamental es, creo que hay otra, la pregunta fundamental es, ¿puede salvarnos cualquier tipo de Dios? Y aquí es donde comenzamos a aclarar y ustedes tienen que darse con los conceptos claros. La respuesta es clara, no. La respuesta es clara. Diga conmigo, no. No. Solamente el Dios de la Biblia, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede salvarnos. Esto es fundamental. Esto es algo que tiene que quedar grabado en su mente, en su corazón. Tome nota, escudriñelo, repáselo, estúdieselo. Pero solamente el Dios que se nos presenta en la Biblia, el Dios Trino, es el que puede brindarnos su plan de salvación. Con toda la profundidad que tiene esta doctrina, es sencilla. La verdad es que hay solamente un Dios. Es así de simple. Solamente hay un Dios. Somos monoteístas, no politeístas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Monoteísta significa un Dios, que adoramos un solo Dios. Politeísta es que adoramos varios dioses. Nosotros somos monoteístas. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que en la actualidad no creen en la doctrina de la Trinidad nos acusan a los trinitarios de ser politeístas, porque dice que adoramos tres dioses. Y son tres en uno, pero sabemos que es uno. ¿Amén? Sin embargo, afirmamos con la Biblia que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas que son coeternas e iguales en todo, de la misma sustancia, pero distintas en la subsistencia. Eso lo vamos a explicar más adelante. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es la palabra que mejor nos deja entender la forma tripartita en la cual Dios existe según lo que revelan las Santas Escrituras. Dios no es un Dios de tres cabezas, como dicen los testigos de Jehová, ni es una trilogía de tres dioses, como dicen los mormones. Dios es único y uno. Dios es único y uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son coeternas, separadas pero siempre unidas, independientes pero enlazadas en todo, en propósito, en deseo y en voluntad. ¿Se entiende esta parte? Pise un poquito el acelerador. Dios es uno, que se presenta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos respaldados por su palabra. Vamos a ver ahora más adelante varios versículos que respaldan la doctrina, pero todos respaldados por su palabra. Y que a su vez estas tres personas son coeternas, que comparten la eternidad. Los tres son eternos. No hay una diferencia entre uno y el otro, no uno es más que el otro. Los tres son eternos, coeternos. Separados, pero siempre unidos. Pueden estar separados, pero siempre unidos. Independientes, pero a la vez enlazados en todo, en propósito, en deseo y en voluntad.
¿Vamos bien? A ver, pasa la otra. Eso es lo que decía recién. Dios es único y uno. Voy a poner un poquito de pausa porque hay algunos que están tomando nota. Este es el concepto que dijimos recién. Dios es único y uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son coeternas, separadas, pero a la vez siempre unidas, independientes, pero enlazadas en todo, en propósito, en deseo y en voluntad. ¿Seguimos? La triunidad de Dios es un concepto difícil de creer para algunos y ha sido objeto de división y hasta piedra de tropiezo, pues no solo encontramos dentro del pueblo judío la negación de la triunidad de Dios, sino que también tristemente dentro de algunos que se denominan cristianos. Estos últimos se basan en que la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia. Como les dije, no se encuentra, pero tiene su fundamento bíblico. Y justamente lo que vamos a comenzar ahora a hacer es encontrar ese fundamento bíblico. Este versículo, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es un versículo de gran controversia, que justamente es el versículo en que muchos se fundamentan para decir que Dios no es una Trinidad, que es uno solo. Pero cuando nosotros comencemos a desglosarlo y ver cuál es el significado de cada una de las palabras que componen ese versículo en su original, en el hebreo, vamos a entender dónde está el secreto y dónde está ese misterio escondido que revela que Dios es un Dios trino. Como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, especialmente en la Reina Valera, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si nos agarramos de este versículo, seguramente podemos fundamentar que la doctrina de la Trinidad no es cierta, porque claramente en nuestro idioma dice que Dios uno es, y eso es cierto, es verdad. Pero cuando comenzamos a desglosar qué es lo que dice el hebreo, la traducción sería la siguiente: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael significa escucha Israel. Shema Yisrael, escucha Israel. Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, sería la traducción. Adonai Echad, el Señor uno es. Hasta ahí seguimos diciendo que es lo mismo. Ahora bien, si bien al leer este versículo, tanto en nuestra traducción actual como en el original, podemos hacer una interpretación errada, argumentando, como algunos lo hacen, de que la triunidad no existe. Sin embargo, si analizamos palabra por palabra, encontramos dos palabras claves que sostienen la Trinidad. Una de las palabras es Eloheinu, que sería esta, y la otra es Echad. Esas son las dos palabras clave que revelan el misterio. Eloheinu, que deriva de la palabra Elohim, o Elohim, que es uno de los nombres de Dios. Y este nombre es la forma plural de Eloha, que significa poderoso, fuerza o poder, y que es traducido en las Escrituras justamente como Dios. Es decir, este nombre nos demuestra la pluralidad del único Dios. Esta palabra, Eloheinu, está haciendo referencia a un Dios plural, no a un Dios singular. Recuerden, singular es uno, plural es varios. En este caso, la pluralidad habla de las tres personas. Eloheinu está haciendo referencia a un Dios plural y que se traduce justamente en nuestras escrituras como Dios. Dice que en las escrituras es mencionado, es traducido como Dios esta palabra 2346 veces. 2346 veces en el original se utiliza Eloheinu, haciendo referencia justamente a este Dios plural.
Y la otra palabra clave es Echad. Esta palabra, que es traducida como uno, ¿se acuerdan? Es traducida como uno, es usada con frecuencia para describir una unidad compuesta. Este es fundamental que lo entiendan. Echad sirve en los textos hebreos para describir una unidad compuesta. Nosotros lo traducimos como uno, pero en realidad está haciendo referencia a una unidad compuesta. Una sola unidad, un solo conjunto, un solo todo. Por ejemplo, también la palabra Echad o Echad también se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice así: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando vemos en el original, la palabra que se utiliza para hacer referencia a una sola carne es justamente en hebreo la palabra Echad, una unidad compuesta. Dios está hablando de unidad compuesta. Una Echad carne, una sola carne, es decir, una sola unidad de dos personas. El esposo sigue siendo una persona distinta a la esposa, como el ejemplo que ponía en Fotia. Eduardo sigue siendo Eduardo, pero a la vez está unido en matrimonio con Sara, y Sara sigue siendo Sara, pero juntos son una unidad compuesta delante de Dios, uno solo. Esa palabra Echad, que habla de esa unidad compuesta, es la que en el original está siendo aplicada para el Señor uno es. Está haciendo referencia a una unidad compuesta. Entonces, aquí la matemática de Dios es, creo que es la que sigue. Ahí está. Aquí la lógica. 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Pero qué no han ido a la escuela? 1 más 1 es 1. En la matemática de Dios rompe con toda lógica del ser humano. Dios nos está diciendo que 1, Dios Padre, más 1, Dios Hijo, más 1, Dios Espíritu Santo, es un solo Dios. Es Dios. Esta es lo básico de la doctrina de la Trinidad. Esto es lo fundamental y lo principal. Nunca se olviden, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Sustenta, entre otros tantos, muchos versículos que vamos a ver, la doctrina. Entonces, conclusión, Dios es una sola unidad compuesta. Son tres personas divinas que forman un solo Dios. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Alguien que busque Génesis 1.1. Otro que busque Génesis 1.26. Otro que busque Génesis 3.22. Y otro que busque Génesis 11.7. Vamos a respaldar esta doctrina con la palabra. Si no, no es teología. Si no tiene fundamento bíblico, no es teología. Génesis 1.1, Génesis 1.26, Génesis 3.22 y Génesis 11.7. ¿Ya lo tienen? Vos, Juan, tenés Génesis 1.1. A ver, ¿qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. En este versículo la palabra Dios, la palabra que es traducida como Dios a nuestro idioma, en el original es Elohim, que se acuerdan que lo vimos hace un rato. Es la pluralidad de Dios. En el principio creó el Dios Trino, los cielos y la tierra. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos, está haciendo referencia a una pluralidad, no está diciendo, entonces dijo Dios, hago al hombre, voy a hacer, no, está diciendo, hagamos, está utilizando un término en plural. ¿Con quién estaba hablando? ¿A quién le estaba diciendo hagamos? A ese Dios trino que ya era presente.
en ese momento. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pluralidad de Dios. Génesis 3:22. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Acá podemos decir que hay un error. Primero comienza hablando en primera persona, en singular, no en primera persona, sino en singular, y dijo Jehová Dios, y automáticamente comienza a hablar en plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Comienza hablando Dios en singular, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Habla también de la pluralidad de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos así su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente nos encontramos con un versículo que habla de la pluralidad de Dios. Ahora pues, descendamos, está hablando en plural, y confundamos nuevamente en plural allí su lengua. Ya que la Biblia nos proporciona la información que hemos mencionado, en base a ella tenemos que formular ciertas conclusiones en cuanto a la naturaleza de Dios. La Biblia habla de Dios, sus actividades, relaciones, promesas y propósitos. Todas estas actividades, relaciones y promesas llevan implícita la naturaleza de Dios. El Padre es quien engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es aquel que procede del Padre y del Hijo. Por cuanto estas tres personas en la deidad están en perfecta unidad, hay un solo Dios todopoderoso y uno es su nombre. Hay un solo Dios todopoderoso y uno es su nombre. Alguien que busque Zacarías capítulo 14, versículo 9. Otro que busque Juan, capítulo 1, versículo 18. Lo que estamos haciendo es fundamentar la doctrina con la palabra. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Juan 1, 18. ¿Ya lo tienen? ¿Quién se anima a leerlo fuerte? A Zacarías capítulo 14, versículo 9. A ver, Gustavo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será único, y único será su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Juan 1, 18. ¿Quién lo tiene? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá está haciendo referencia. Juan 1, 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, haciendo referencia a quién cuando habla del unigénito Hijo. A Cristo, que está en el seno del Padre. Él ha sido el que le ha dado a conocer. Él es el que revela la existencia de este Dios. Por eso también decíamos que Cristo es la palabra revelada de parte de Dios, porque Cristo es la palabra, recuerden eso. El Padre destina la salvación a sus escogidos. El Padre destina la salvación a sus escogidos. Y es el Hijo el que salva y perdona por su sangre, y el Espíritu Santo es el que santifica. La obra completa de este Dios trino actuando en su relación con el ser humano. El Padre es el que destina la salvación a los que Él ha escogido. Y es el Hijo el que salva y el que perdona por su sangre. Y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Amén. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Volvemos a ver en este versículo la actividad de las tres personas de la Trinidad. Hace referencia al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo. Dios, dice así, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca aparecen idénticos en cuanto a persona, ni confundidos en cuanto a parentesco, ni divididos en cuanto a la deidad, ni opuestos en cuanto a la cooperación. El Hijo está en el Padre, y el Padre está en el Hijo, en cuanto a relación. El Padre no procede del Hijo, pero el Hijo procede del Padre, en cuanto a autoridad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en cuanto a naturaleza, parentesco, cooperación y autoridad. Ninguna de las tres personas en la deidad obra o existe separada o independientemente de las demás. Ninguna de las tres personas de la Trinidad, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo, obra o existe separada o es independiente de los demás. Otros versículos. Juan capítulo 5, versículo 17. Otro que busque Juan capítulo 5, versículo 30 al 32. Y otro, por favor, que busque Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Juan 5, 17. Juan 5, 30 al 32. Y Primera de Juan 5, 7. Acá estamos viendo ya lo que es la relación dentro de la Trinidad. Cómo se relaciona Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 5, 17, Daniel. Pero Jesús le respondió: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Estamos viendo la subordinación del Hijo en autoridad. ¿Por qué? Porque el Hijo quería mostrarse como un Dios subordinado para quitarse autoridad. No, simplemente porque el Hijo es justamente la imagen que nosotros tenemos a seguir y nos estaba enseñando cómo Él se subordinaba en autoridad para que nosotros entendamos que en esta relación con nuestro Dios Padre nosotros también tenemos que vivir una relación de subordinación a la autoridad suprema que es la que proviene de parte de Dios. Juan 5, del 30 al 32. ¿Quién lo tiene? A ver, Ángel. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otra vez, hablando Jesús, dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene poder, nada que ver. No es ese el contexto del versículo. Según dice más adelante: oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Quién es ese otro que da testimonio acerca de Cristo? El Padre y el Espíritu Santo es el que da testimonio. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Primera de Juan 5:7. ¿Quién lo tiene? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Vamos cerrando el concepto. Vamos terminando porque la hora va pasando y ya considero que es suficiente
para esta noche. Dios es uno en 3 personas. Somos monoteístas, no politeístas. Eso nos tiene que quedar bien en claro para que si alguna vez alguien viene a confrontarnos, no caigamos en esa trampa y en ese engaño, o no haya ni siquiera duda en nosotros. Quizás por nuestras limitaciones humanas, mentalmente nos cuesta entender el concepto de Dios 3 en 1, pero eso no significa que no sea real, que no sea cierto. Es más, es una obligación para cada uno de nosotros el poder entender y creer en esta doctrina. Es justamente el Espíritu Santo el que nos asiste para poder entender y conocer esta revelación que proviene de parte de Dios, revelándose justamente en su persona, como un Dios trino. Entender la doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender en nuestras mentes finitas. ¿Se acuerdan eso? Primera clase, básico. Eso ya para nosotros es básico. Somos seres finitos y Dios es un Dios infinito. Somos seres finitos esforzándonos en conocer a ese Dios infinito. Tenemos que reconocer que tenemos nuestras limitaciones, pero no nos tienen que desmotivar para no sumergirnos en esta aventura que es el estudio de Dios. Entonces, con nuestras mentes finitas, la obra de expiación que Cristo ha hecho por nuestros pecados es difícil de entender, pero es justamente la doctrina de la Trinidad la que nos ayuda a entenderla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que una persona que conservó todos sus atributos de deidad, que es infinito, que es eterno, que es inmutable en su ser. Inmutable significa que no cambia, es inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, todos atributos de Dios, justicia y verdad. Literalmente llegó a ser miembro de la humanidad, confrontándonos con el amor de Dios. Esa es la actividad de Cristo en esta tierra. Y que nosotros nos encargamos de clavarlo en la cruz, lo ridiculizamos y nos burlamos, mientras que Él literalmente llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, muriendo en el acto de perdonar. Muriendo en el acto de perdonarte a vos y de perdonarme a mí, cuando nosotros éramos merecedores, merecíamos ser echados al castigo eterno. Que Él literalmente fue al lugar de los muertos mientras su cuerpo permaneció en la tumba. Que Él literalmente se levantó de los muertos en su cuerpo de su resurrección. Y que Él ascendió a los cielos para recibir un reino. Y que Él volverá y reinará. Amén. Sería imposible que nuestras mentes entendieran todos estos hechos relacionados con la expiación de Cristo si no conociéramos la doctrina del Trino Dios. Y terminamos con este versículo. Juan 3:16. ¿Cuántos los conocen? Versículo que la mayoría se lo saben de memoria. Vamos a leerlo con una comprensión diferente. Dios se revela en nuestras vidas y hoy se revela como un Dios trino. Entonces esa comprensión de este Dios trino, ese conocimiento de este Dios trino, nos lleva a leer este versículo con esta comprensión. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que es la segunda persona de la Trinidad, para que todo aquel que en Él cree, por medio de la convicción del Espíritu Santo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La actividad en la obra de salvación del Dios Trino, actuando perfectamente, coordinadamente en el plan de salvación. Amén. ¿Preguntas? ¿Está bien decir que Dios se ha manifestado a la humanidad de forma diferente? Si está bien decir Que Dios se manifestó a los hombres en 3 formas diferentes.
no hace referencia a una manifestación de tres hombres diferentes, hace referencia a tres personas que tienen diferentes características o actividades, pero que en definitiva son uno solo y que tienen la misma esencia. Entonces, expresarlo de esa manera puede llegar a generar cierta confusión. Lo ideal es justamente cuando estudiamos y aprendemos, porque necesitamos conocer a Dios, es obligación para nosotros profundizar en la doctrina de la Trinidad. Pero siempre cuando tenemos que hablar de Dios, no tenemos que separarlo, como muchas veces caemos en el error de hacerlo, de decir, lo que pasa que Dios Padre antes se manifestaba de esta manera y lo encasillamos a Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando queremos hablar de salvación solamente hablamos de Jesucristo. Y cuando queremos hablar del Consolador o del que nos ama, el que tiene una relación más bien profunda de carisma, nos vamos al Espíritu Santo. Hacerlo de esa manera, encasillándolo a cada uno de acuerdo a lo que nuestra mente cree que es su principal característica, puede generar confusión. Y ahí es donde se arman los problemas, y están los solo Jesús, o están los que dicen que hoy únicamente es la actividad del Espíritu Santo, y es el mover del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y se olvida de que Dios es uno. Tres personas que son coeternas y que actúan coordinadamente, los tres, hoy en día. Los tres actúan hoy en día. Ni uno es mayor que el otro, ni el otro es menor que alguno de ellos, que ese otro es de los errores que se cometen. Algunas doctrinas enseñan de que Jesucristo y el Espíritu Santo están subordinados a Dios Padre, y eso no es así. Jesús, como leímos, nos enseña la autoridad, la importancia de que nosotros conozcamos y entendamos estar bajo autoridad de un Dios supremo, soberano y grande. Pero en ningún momento está diciendo que era menor a ese Dios Padre. Si no, sería quitarle atributos a la obra de Cristo. Entonces, ¿quién es el que ha expiado tus pecados? ¿Quién es el que se ha presentado como paga de tu pecado? Por eso termina esta exposición diciendo que la actividad en conjunto de las tres personas de la Trinidad es justamente la única manera de que puede garantizar que el plan de salvación es bíblico y real. Es la única manera. Por eso comenzamos preguntando, ¿quién es el Dios que salva? Únicamente el Dios que nos presenta la Biblia, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay obra redentora si no intervienen las tres personas. Exactamente. Estaría incompleta con dos personas, faltaría una. ¿Sí? Una de las confusiones más grandes que se han dado en la iglesia, y especialmente la iglesia que promueve el movimiento carismático, todo esto es quién hay que orar. Orar a Dios, orar al Hijo o orar al Espíritu Santo. Y muchas veces se han hecho oraciones dirigidas al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Bueno, creo que el modelo bíblico de la oración es bueno aclararlo también, que Jesús dijo que es dirigido al Padre a través de su nombre, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, esa palabra. Entonces, nuestra oración tiene que estar dirigida como Jesús nos enseñó, al Padre, directamente al Padre. No porque no se pueda orar al Espíritu Santo, ni se pueda hablar orando a Jesucristo, sino que es modelo de la oración entendiendo de cómo se ha revelado el Padre. El Padre se revela como la autoridad, el Hijo se revela como la obediencia y el Espíritu Santo es como el intercesor. Entonces, bueno, aclarar eso también. Para no generar confusión. Pablo dice que el Espíritu es el Señor. Y donde ¿sí? está el Espíritu del Señor, allí yo estoy. Por eso es muy importante, antes de comenzar a estudiar, de entender de que Dios es un Dios que se revela a sí mismo y Él se revela como Él quiere. Esto yo sé que suena feo y que muchas veces nos cuesta discernirlo y nos cuesta masticarlo porque habla justamente de la soberanía de Dios.
Entonces, cuando Dios se presenta, Él se presenta y pone, voy a hablar burdamente, Él pone las reglas de juego. Y dice las cosas son así. Y hay cosas que te va a explicar el porqué, y hay cosas que no te va a explicar el porqué. Pero hay cosas donde Él te explica el porqué que son muy claras, y hay que hacerla de esa manera. Y justamente lo que decía Raúl es una de esas. Decíamos recién que Cristo, una de sus funciones también era mostrarnos cuál era el modelo a seguir. Y entre esas cosas que Él nos muestra cómo orar y nos muestra justamente, como decía Él, hablando y dirigiéndose a Dios en la persona del Padre. ¿Algo más? Una cosita más. De la primera vez que me hablaron de la doctrina esta de la Trinidad, no la entendía. Ajá. Pero allá cuando era católico, me contó, pero no la entendí y dije, no la voy a entender, pero la voy a creer. Entonces dispuse mi corazón, porque no entendía 3 personas, un solo Dios, no la entiendo directamente, la creo. ¿A qué voy? Al comienzo, cuando estaba en la primera diapositiva, decía, hay que creerlo porque lo dice la Biblia. Claro, no le digo, voy a creer, punto, ya está. Y que justamente de eso se trata. Cuando arrancábamos, decíamos eso, de que cuesta con nuestra mente finita, nunca se olviden de eso, con nuestras limitaciones, entender la profundidad de Dios. Pero hay cosas, como le decía recién, que Dios las expresa, las revela, y las tenemos que creer por una cuestión de obediencia. Porque si no entramos ¿en qué? En desobediencia. Y la desobediencia tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias.